Bienvenidos al episodio 2 de Marvel Manía, el primer y único podcast latinoamericano dedicado a Marvel. Bienvenidos otra vez a Marvel Manía. Hoy estamos en el capítulo número 2. El capítulo 2 se dedicará a los orígenes del universo Marvel. Hoy vamos a hacer Orígenes parte 1, a ciertos personajes que nos parecen muy importantes. Y a mi lado, como siempre, tengo a un gran amigo, a mi gran compañero de esta gran aventura del universo Marvel, Agustín López Paunero. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andan todos? Muy contento de estar acá nuevamente para poder hablar de los orígenes del universo Marvel, de la primera línea, podemos decir, de Vengadores. Hoy vamos a tocar los personajes quizás más importantes de los Vengadores y a los Vengadores en su conjunto. Por supuesto, y más allá de todo, de ahora arrancar con este gran equipo de personajes que vamos a contar, agradecemos a todos los oyentes y a todas las escuchas y a todas las devoluciones del primer podcast que hablamos sobre superhéroes y el cine. Y hoy, bueno, vamos a contar, como decíamos hace un ratito... Y una cosita más. Sí. Dejarle en claro a quienes lo escucharon y pidieron cosas que ya se va a ir tocando cada tema, pero poco a poco. Obviamente. Paso a paso, por supuesto. Que hoy es Orígenes Marvel parte 1. Vamos a hablar de algunos personajes que nos parecen, cuál es el nacimiento dentro del mundo de historieta, qué autores fueron los primeros que lo tocaron y por qué son tan importantes, por qué fueron tan grosos y pudieron adaptar con éxito una película, sacar muñecos y series. Así que vamos a viajar a la década de los 60, donde casi todos los personajes que vamos a mencionar hoy, porque son algunos, pegan de una manera explosiva. Básicamente, como para que tengan una idea, la década de los 60, DC tenía una línea muy grande de superhéroes, tanto como con Batman, Superman, la Liga de la Justicia y muchas revistas de ciencia ficción y aventura. Marvel de a poquito va a arrancar a tener algunos superhéroes, como pueden ser los Fantastic Four, los X-Men, pero no van a ser justo de los que hablaremos hoy. Vamos a arrancar con uno que es más interesante, que yo sé que a Agustín le gusta mucho, que es el Capitán América. La columna vertebral de Marvel Comics, el primero es de Timely, el primero. Exactamente. ¿Qué es Timely? Que es lo que acaba de mencionar Agustín. Timely es una editorial que vino antes de Marvel y que arranca en la década de los 40, el Capitán América, creado por Joe Simon y Jack Kirby. Pero bueno... Dios Kirby. Exactamente. No le vamos a contar la historia bien en particular de los 40 y los 50 porque como tiene tantas curiosidades y rarezas, vamos a arrancar de su reintroducción en los 60, que es donde se vuelve a contar toda la historia del Capitán. ¿Te acordás la primera vez que leíste algún cómic de Capitán América viejo, de los 60? ¿Qué te había pasado? No tuve la suerte de agarrarlo hasta mucho tiempo después cuando lo pude ver en Biblioteca Marvel, ¿viste? En la Biblioteca Marvel de Forum, aquella que nos trajo en blanco y negro, grandes éxitos que de su momento. Es muy complejo hablar de orígenes de Marvel, porque hay que ir a que el cómic era muy distinto en los años 60. Recién a mediados de los años 60 se ve un cambio en cuestión de viñetas. Si vamos a los primeros cómics de Capitán América, de los X-Men, de Fantastic Four, vamos a encontrar que las viñetas son 6 cuadrados por página. Alguna vez quizá reducen 2, pero después lo que va a empezar a mediados de los 60, de la viñeta más dinámica, con mucho más movimiento de los personajes. También los dibujantes que había en la época tenían otro estilo. Venían, en el caso de Marvel, quizá un estilo muy que venía de la Golden Age, ¿no? De otra época. Tenía tipos como Jack Kirby, Don Heck, Steve Ditko, que quizá era más joven que ellos y reflejaba otra cosa. Era mucho más creativo a la hora de hacer los disfraces. Exacto, lo que Agustín está mencionando es que estos tres autores, por ejemplo, Jack Kirby, Don Heck y Ditko, van a ser importantes, pero no solo porque son autores que ahora les comentaremos las características, sino porque básicamente la historieta, como estaba contada en los 60, con varios paneles, mucho texto y dibujo, en el caso del Capitán América va a pasar algo distinto. El Capitán América va a ser una aventura típica de o la peleó contra nazis o la peleó contra Hydra, esta sociedad medio rara, secreta, que también está en la década de los 40 que se va haciendo entre nazis y comunistas. Entre nazis y comunistas, exacto. Y también otros villanos como el Red Skull, o mejor conocido como Cráneo Rojo, Batroc, el Barón Zemo, y que de a poco lo que va a tener es una mística con lo que muy bien decía Agustín, la narrativa. Estas viñetas que él decía que son 6, a veces el Capitán América va a tener 4 o 5, y donde se lo va a ver al Capitán pegar con el escudo, con potencia, que eso va a marcar un impacto.
el impacto que va a marcar va a tener que ver con este dibujante que es Jack Kirby, que le decían el Rey. El Rey porque era una persona que dibujaba en muchos títulos a la vez y tenía al guionista, que lo mencionamos hace un rato, el padre del universo Marvel y uno de los más grandes de todos los tiempos, que es Stan Lee, el hombre. Sí, bueno, lo de Stan Lee es envidiable para cualquier creador de cómics. Hace poco estaba viendo Marvel From Pulp to Pop, que es un especial que sacaron en medio de los capítulos de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. para el canal ABC en Estados Unidos, y habla de toda la cuestión de los 75 años, desde el Capitán América, y de lo que era Timely Comics a hoy, ¿no? Cuentan como 75 años juntos. Y ahí vos ves a un montón de autores, y todos hablando de la capacidad que tuvo Stan Lee para crear tantos personajes. Tengamos en cuenta que Stan Lee estaba, antes de hacer Fantastic Four, estaba en retirada. Decía, yo ya quiero volver a ser escritor, quiero salir de esto no está acumulando, no estoy haciendo lo que puedo hacer. Claro, lo que dice Agustín es que básicamente antes de que Stan Lee creara a los Cuatro Fantásticos y a otros personajes a comienzos de los 60, él había escrito para Timely, lo que antes era Marvel, pero no había tenido tanto éxito. Le iba bien en ventas, pero no estaba muy contento. El haber escrito a los Cuatro Fantásticos a comienzos de los 60 le dio un éxito en ventas y también un aventón en su vida a crear otros personajes. El Capitán América lo va a volver a escribir porque ya lo había escrito en los 50, pero lo más interesante de Capitán América es que el Capitán América aparecía en una revista en la que aparecía Iron Man, que era Tales of Suspense. Obviamente se va a reintroducir su origen, el de que un soldado que no es tan fuerte Muy parecido al de la película. Exacto, se le introduce un suero que le va a dar, no superpoderes, sino fuerza, o sea, le va a mejorar la musculatura. O sea, si al capitán se le pega un tiro en la cabeza, se muere. Expliquemos ese tipo de detalles, ¿no? Sí, se muere, pero nunca le pegan un tiro en la cabeza. Lo ves Exacto. corriendo hacia la balacera con el escudo y vos decís, disparen a las piernas. A veces pensás, tampoco se muere. Exacto, esa es otra de las cosas típicas del Capitán América. Nunca le pegan un tiro, a veces lo hieren, nunca la cara. Usa este escudo que es de adamantium o vibranium. Dos aleaciones clásicas del universo Marvel. El adamantium es la que tiene Wolverine en su cuerpo. El vibranium es un metal mejorado que está en la tierra de Wakanda. Sí, es más resistente a los impactos. O sea, reduce el impacto el vibranium. Exactamente. Y el capitán lo que va a tener muy lindo es que este origen donde se le introduce este suero que lo hace super soldado va a ser un personaje, un soldado anacronista, porque es un personaje que va a estar en los 40, 50, pero lo van a congelar por un super evento, una super pelea con el Red Skull, y se va a ir reintroducir en la historieta de los Avengers, que los Avengers lo van a encontrar congelado en un iceberg, una suerte de idea, Sí. y el tipo se va a despertar, o sea, un fanático de los 40 en los 60. Y ahí limpiaron, bueno, no sé si ahí o algunos años después limpiaron por suerte el Capitán América de los 50. Crearon que no era Steve Rogers, el nombre original del Capitán América de la Segunda Guerra, sino que era otro personaje con Jack Monroe, que hacía de el Bucky, que no era Bucky, que bueno, después va a pasar a ser Nómada. Que tenemos que hablar de Capitán América de los 60, seguro, pero el origen es en los 40. Sí, totalmente. Es un cómic de propaganda de guerra, el Capitán América Exacto. de los 40. Con también, inclusive estuvieron en retomar y contar una historia que no existía en los 40, que fue Los Invasores, ¿no? Namor, la Antorcha Humana 1, y todo su acompañante, Bucky, el Capitán América, todo ese grupo que supuestamente había estado junto en el cómic All Winners Squad, pero nunca las historias de Invaders, que son de los 70 y de Roy Thomas, nada que ver, como Exacto. retocar parte del pasado, que es lo que hace que el personaje sea lo que es. Exacto, y esto Porque que... en los 50 la pifiaron en muchos aspectos de también tratar de llevar la lucha contra los nazis hacia los comunistas y hacer que Red Skull pase a ser comunista, ¿viste? Era Sí, una muy tirado propaganda. de los pelos. Exacto, una propaganda también de la época, del macartismo de los 50, donde, bueno, había una caza al comunista muy fuerte. Pero más allá de todo, lo importante para entender por qué el Capitán América funcionaba a comienzos de los 60 es fácil. Era una muy buena historieta de aventura que empezaba y terminaba, con mística tipo Indiana Jones. Había problemas, el capitán los solucionaba. A veces tenía problemas sociales, porque era una persona que no estaba en los 60, sino que era de los 40. El anacronismo. Exactamente. Y algo que es fundamental, que es la muerte de Bucky, lo marca él. Entonces eso lo va a hacer como un héroe dolido. Porque a diferencia de Batman, él perdió a su Robin. Bucky era este joven de la Segunda Guerra Mundial que después de 40 años se va a transformar en el Soldado del Invierno. Sí. Que en los 60 lo matan, como recuentan el origen, que explota con la bomba que lo atrapa el Barón Zemo y el Red Skull.
Y entonces lo que sucede siempre es lo siguiente. Este origen del Capitán América y cómo muere Bucky y este suero, siempre va a ser recontado. Pero lo lindo de los 60... Inclusive al capitán le pasa cuando lo conoce a Rick Jones, el personaje que salva, el Dr. Bruce Banner, que ya lo vamos a contar porque lo vamos a tocar también, cuando explota la bomba gamma que lo hace Hulk. Las primeras veces que lo ve cree que es Bucky. Es Claro. muy parecido a Bucky, Rick Jones. Exactamente. Siempre está Bucky dando vuelta del Capitán Sí, América. sí. Por eso, en el último episodio, por así decirlo, hablamos de que Soldado del Invierno hubiera estado bueno que sea antes. Exactamente, eso era una duda que muchos fans nos preguntaron por redes sociales, de a qué significaba lo del Soldado del Invierno, por qué tendría que haber sido antes. Era que hubiera estado bueno que esa historia, en vez de esperarse más de 45 años, se hubiera hecho de toque, para que no fuera tan tirado de los pelos la vuelta a un personaje muerto y sobre todo que es un humano. Repito, entonces recomendamos acá con Agustín que lean Capitán América de Stan Lee Kirby, por ahí después Jim Collan, que es el dibujante que le va a seguir a Kirby, que lean las aventuras contra el Red Skull, contra el Barón Zemo, que vean lo que decía muy bien Agustín, de esto de la narrativa, las 6 viñetas, cómo a veces se cambian, las peleas, las pocas balas que vuelan en el escudo, los colores. La forma de relatar, vos lo dijiste en muchas palabras, esto es el tema. Hay viñetas de los cómics de los 60 de Marvel que son cuadros de palabra solamente, nada más que palabras. Como también, como te digo, a mediados de los 60, cuando empieza quizá también a tomar un poco la bocha del guión Roy Thomas, a agarrar distintos, porque estamos hablando de en esa época Stan Lee y Kirby hacían todo. Stan Lee, cuando no escribía, hacía el argumento. Y otro escribía los diálogos, pero él estaba en toda la creación. Y Exacto. Kirby también en muchos aspectos. Quizá no en todo, porque estaba Steve Ditko, estaba Don Heck, y hay muchos cómics que inclusive se los van pasando. Kirby viene dibujando, y hay un número que lo dibuja Don Heck. Exacto, esto que cuenta Agustín es clave para entender que ya Kirby, como dibujante, además de dibujar, tenía una persona que lo ayudaba, que es el entintador, el que le pone los negros y grises en las páginas. Y a veces le rellenaba algunas cosas de paisaje, como una especie de asistente, pero no asistente. Esto en la década de los 60 va a ser revolucionador. ¿Por qué? Porque Kirby lo que va a hacer, revolucionario, perdón. Kirby lo que va a hacer dibujar muchas series a la vez y va a tener a muchos ayudantes o entintadores que puedan complementar ese gran dibujo que él tenía, que era el impacto por la viñeta, por las peleas. Pero como venimos hablando de Capitán América y dijimos que había un título donde él apareció se reintrodujo en los 60, compartido, después va a tener su propia serie, que es el Capitán, el otro personaje era Iron Man. Iron Man es un personaje distinto. Iron Man tiene una anécdota muy divertida, que es este personaje que es un empresario que es capturado en la guerra de Vietnam, que cae preso, que arma una armadura para salir vivo de una... Para liquidar a un villano que es una mezcla de Mao Zedong, Ho Chi Minh, ¿no? Exacto. Es un Para comunista chino. Sí, algo bastante raro, porque están metiendo una propaganda pro-Vietnam muy fuerte. Pero lo más interesante de todo esto es, ¿por qué tenían que hacer eso? Bueno, Stan Lee dijo, o siempre lo aclaró, que él era muy fanático de la Guerra Fría y que quería escribir un personaje donde la gente no se pudiera identificar. Y efectivamente lo logró. O sea, con Agustín y con muchos amigos, y creemos también que muchos de los oyentes piensan lo mismo, Iron Man es el personaje más difícil de identificarse. Es un empresario, es rico, está a favor de los militares, está a favor de la destrucción, está a favor de las armas. Es un playboy. Es un playboy. Stan Lee contaba que las chicas que enviaban cartas a Marvel Comics, al personaje que más querían hablar era de Iron Man, de Tony Stark. Pero no Era solo... el prototipo de hombre que una mujer americana de los años 60, a los Mad Men, digamos, buscaba. Totalmente, y me parece que, más allá de que sea un acierto muy raro, porque desde el nacimiento está, no bastardeado, pero con una oscuridad como para, no quiero que este personaje sea tan popular, pero quiero que sea oscuro, lo que tenía Iron Man, o me parecía interesante, es que era el personaje más distinto de todos. No solo por ser rico, excéntrico y empresario, sino que era muy difícil contar una historia buena. Y ahí es donde las películas, que hablamos en el podcast anterior, ganaron. Porque Robert Downey Jr. y las películas lograron lo que para mí nunca logró el cómic, un hit. Sí. O sea, ¿qué te pasó a vos cuando alguna vez te dijeron, che, te recomiendo leer Iron Man? ¿Alguna vez te llamó la atención, Agustín? Le tengo bastante rechazo, no puedo negarlo, no es de mis favoritos. O sea, creo que y lo dije en el último episodio, las películas me hicieron quererlo más, quizá por Robert Downey Jr.
Creo que el origen de Iron Man, como de los Marvel de los 60, está muy vinculado a esto de la Guerra Fría, está muy vinculado al macartismo, al anticomunismo que había. Porque vos ves las primeras historias, arranca en Vietnam, ¿no? Él pelea, él va a ayudar a los americanos en Vietnam Totalmente. contra los vietnamitas. Y es muy parecido a la película. También él pisa la típica bomba, cable en el medio de la selva, le entra la metralla cerca del corazón, está por morir, se pone a trabajar para el malo y con otro personaje que ahora no me acuerdo el nombre, que era también un científico que no quería laburar para los comunistas, lo ayuda a hacer todo el mecanismo para que el corazón se mantenga latiendo. Y después acaba con el malo, el rojo malo, que después los próximos números van a ser muchos malos rojos. Sí, siempre. En Thor también se vio. Sí, lo interesante de lo que decía Agustín sobre esto del corazón y la armadura, por supuesto que mucha gente nos va a decir que hay hits como Un demonio en la botella o Extremis. Hoy les queremos contar que Iron Man de los 60 es un personaje que no tiene tanto impacto, no tiene hits, y además Don Heck, que era uno de los dibujantes, porque también la otra a veces lo dibujaba Jack Kirby en portadas. Claro, como curiosidad, el primer número lo dibuja Don Heck, pero el personaje es creado por Jack Kirby. Exactamente. Ahí vemos qué quilombo que tenían a la hora de Sí, producir. no había tantos dibujantes en Marvel, casi todo lo dibujaba el Rey. Y lo interesante es que Don Heck no era tan genial como Kirby, pero a la vez era un dibujante que cumplía mes a mes. Pero se va a notar que no está Kirby, y también se va a notar algo que es, a diferencia del Capitán América, Avengers y Thor, es una revista que está ausenta de buenas historias y que le falta. Es hasta el día de hoy que de todos estos personajes es el personaje que menos buenas historias tiene y menos guionistas interesantes alguna vez tuvo. Sí, sí, es un personaje muy difícil de llevar adelante. Creo que el conflicto del alcohol, como vos siempre decís, la saga del demonio y la botella, es el conflicto principal del personaje y que costó mucho también en los 60 explotar esos temas. En los 70 recién se toca el tema. Costó mucho hablar del alcoholismo en los 60. Estamos hablando que escribían contra los comunistas como que fueran los más malos de todos, ¿no? Totalmente. Esa época. Pero a la vez, ya que hablamos del Capitán y hablamos de Iron Man, vamos a hablar de otro gran personaje que con esos dos va a formar la tríada fundamental de Marvel, que es Thor. Donde ahí sí es la revista que, además de los Cuatro Fantásticos, Jack Kirby y Stan Lee más se lucen. Durante mucho tiempo las aventuras de Thor y la mitología de Asgard van a tener lo mejor de los dos autores. No solo porque nos van a mostrar lo mejor de Thor, lo mejor de Loki, lo mejor de Odín y lo mejor de ese mundo espectacular de aventuras, de fábula y dragones y serpientes y traiciones, sino que va a pasar algo. Jack Kirby y Stan Lee se van a unir mucho más que en Avengers, que en el Capitán América y en los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué? Porque los dos van a amar con una profundidad mucho más grande lo que están contando. ¿Qué te...? Van a introducir, creo que hasta Galactus mismo lo llegan a introducir, porque, bueno, Thor arranca en Journey into the Mystery número 83. Esto como Iron Man en Tales of Suspense. Había 3 revistas, Tales to Astonish, Tales of Suspense y Journey into the Mystery, que eran revistas que venían de los 50, de fines de los 50, algunas, que contaban toda esta onda de ciencia ficción. Y de ahí surgieron la mayoría de los personajes, de los que hablamos hasta ahora, sí. De ahí, porque tanto Capitán América como Iron Man van a estar en Tales of Suspense y Thor va a estar en Journey into the Mystery. Sin duda, la dupla de Lee y Kirby hizo de los mejores laburos de la época, y también no solo en Thor, en Tales of Asgard, el suplemento que venía dentro de la revista de Journey into the Mystery de Thor, que contaba relatos de Asgard, de los 9 mundos, de las batallas de Odín, con el demonio de fuego, con... Eso es lo lindo, me parece, que, como muy bien decía Agustín, el tema de contar, explotaron la mitología y encontraron una beta que les gustaba y se dieron. Exacto, y mostrarte un demonio de fuego, o mostrarte las armaduras que usa Thor con los martillos y a Odín y a Loki, en viñetas de 6, 4 u 8... Es muy raro para la década de los 60 y ese es por ahí el pilar para muchos autores. Vos dijiste que Iron Man, perdona que te interrumpa, sí. Pero vos dijiste que Iron Man era distinto porque era muy difícil de reflejarse en él, sí. Rico, multimillonario, sí. Playboy y demás. Sí. Creo que Thor también entra en ese grupo porque es un dios. Sí, pero repito, Thor creo que es el pilar de la aventura y que va a servir a futuro para contar, porque en Thor más que nada siempre era acción y reflexión. Entonces era piña, piña, reflexión, piña, piña, reflexión.
esa fórmula va a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque, como bien decía Agustín, si con Iron Man es difícil identificarte, ¿cómo te identificás con un dios? Bueno, a través de la religión. Ahí creo que es el gancho de Thor. No es que alguien creo en Thor porque la verdad que Dios no me cabe o el cristianismo no. Sino que simplemente Thor lo que lograba es que estar tan alejado de los seres humanos, pero intentar conectar, te es como una especie de religión que quiere estar cerca tuyo. No sé si me soy claro. Sí, la parte religiosa, inclusive después, mucho tiempo después, se va a explotar en distintos volúmenes de Thor, que hacen una religión en la Tierra alrededor de Thor, ¿no? Empiezan en la Tierra un montón de humanos a creer en Thor y en el panteón nórdico como sus Totalmente. dioses. Inclusive Totalmente. explotaron todo lo del panteón nórdico y después fueron con el panteón olímpico, digamos, Sí, el sí, panteón sí, de sí, los, sí. de los griegos. Y escribieron un montón de toda la cuestión de qué es mitología. Metieron un montón de personajes que son una locura si te pones a pensar. Sí, para mí eso es lo más interesante, que no solo de alguna manera se agarraron de toda la mitología y la metieron en continuidad, o sea, que la pusieron dentro del universo Marvel, sino que también lo dieron como una suerte de efecto para que tenga sentido dentro de las historietas, o sea, que esto pueda convivir con otros Y superhéroes. le dieron humanidad. Y le dieron humanidad, Porque claro. Odín lo manda a la Tierra por su soberbia, por toda su cuestión de creído, porque era el más fuerte, el más poderoso. Sin duda, el ser más poderoso del universo Marvel, quizá no llegando a la parte cósmica donde tenés celestiales, ¿no? Y también le dieron la identidad de Donald Blake, del cirujano Donald Blake, digamos. Claro, esto está muy bueno. Si decíamos que el Capitán América era Steve Rogers y Iron Man es Tony Stark, perdón, Tony Stark, en el caso de Thor, que es un dios, que lo hayan puesto a un médico, es algo que de alguna manera te hace conectarte con la Médico Tierra. Rengo. Sí, Médico Rengo, un personaje bastante raro para la época, pero repito, Thor de Jack Kirby Stan Lee es una revista muy linda para leer, me parece que es súper recomendable. Repito, entiendo que es la década de los 60, que hay muchos diálogos, pero hay que valorar la época, hay que valorar el impacto, la voz que tiene Stan Lee para contar las aventuras de mitología nórdica, y como muy bien decía Agustín, esto lo vamos a repetir siempre. Las viñetas, las 6 viñetas en una página en los 60 es como un gol de Maradona a los ingleses. Es el ABC para poder contar bien una historia. Es verlo y decir, esto funciona. Sí. Funciona, y verlo siempre genera inspiración. Sí, bueno, también era, yo creo que está muy vinculado en el caso de Marvel a que tenían pocos dibujantes para muchas revistas y que no se podían lucir un montón. La Totalmente. realidad, no te podés lucir si escribís 6 revistas, si dibujás. En este caso, imagínate que hoy en día los dibujantes hacen una página, 2 páginas por día. No es que te podés dibujar 5 o 6 páginas por día, no es un trabajo así. Obvio, alguna vez explicaremos un poco más el tema del trabajo del dibujante, los asistentes y todo, para que entiendan un poco más a veces cuando nosotros damos una pauta de eso. Pero lo que dice Agustín es verdad. Ese tema de que haya pocos dibujantes y sean tantos personajes, a veces va a generar mística y a veces el dibujante no va a tener tantas ganas de poder dibujar al personaje que quiere hacer. Ya que hablamos de Thor, ya que hablamos de Iron Man, ya que hablamos del Capitán América, vamos a hablar del otro gran pilar, que es Hulk. Ese Hulk también es distinto. Si te es muy pones a pensar. distinto. Bruce Banner es un personaje que es un científico que de alguna manera va a estar en una beta tester de rayos gamma para Una los bomba que había militares. desarrollado, ¿no? Exactamente, bomba una gamma. especie de bomba de rayos gamma que había desarrollado. Y lo que va a pasar es que va a ver que un chico, Rick Jones, va a estar en el campo donde se está probando esa... Un rebelde a los James Dean, ¿no? Sí, Rick totalmente. Esa bomba, y él va a salir a buscarlo para que no le impacte estos rayos. Le salva la vida, pero los rayos le impactan a él. Este impacto lo va a transformar en Hulk, y a partir de ahí va a aparecer, para mí, la primera introducción en Marvel de el héroe literario. La figura de Jekyll y Hyde o Frankenstein, sobre todo la de Stevenson de Jekyll y Hyde, cuando es Bruce Banner, es una persona normal, tranquila, y si se enoja mucho se transforma en esta bestia. La doble personalidad, ¿no? Sin duda es la más literaria, por lo menos de los personajes que estamos hablando hoy. Bueno, Thor es la mitología nórdica, pero en el caso de Hulk es toda esta cuestión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sin duda. totalmente, literalmente. Y lo siguen explotando y lo explotan hasta que en algún momento ya se van a ir a hacer el Hal Gris de vuelta, Mr. Fixit, como el detalle que
la mayoría de los fanáticos conocen, Hulk arrancó siendo gris. El primer Claro, número. Hulk arrancó siendo gris, exacto. Arrancó siendo gris porque Stan Lee no quería que tenga relación a algo étnico. Pero la realidad es que la reproducción del color a comienzos de los 60 no era tan buena. Entonces no se le podía dar tanta tonalidad de gris al personaje. Entonces en el número 2 Stan Lee se dio cuenta que no quedaba bien y entonces lo cambiaron directamente a verde. Ese es el origen del color gris. Sí. ¿Y qué pasa? Hay algo que es fundamental, que es Hulk desde comienzos de los 60 hasta 1987 va a ser un personaje que no se le va a encontrar la vuelta, va a ser un personaje que se enoja, que tiene aventuras, pero nunca brillando. Inclusive el primer volumen son 6 números nada más. Se escriben Sí. 6 números, después se corta Hulk por meses hasta que lo presentan como parte de Vengadores, que es el próximo grupo que vamos a tocar. Y después, recién, después de Vengadores, pasó como 1 año y medio o 2 por lo menos, él vuelve a tomar un rol protagónico en una historieta. Sí, totalmente. Y además, que a ustedes les gusta mucho Thanos, o sabemos que mucha gente que gustó Avengers, Thanos aparece por primera vez en Iron Man, pero después también va a aparecer en Hulk muchas veces. Y en lo que pasa siempre es lo siguiente. Hulk hasta 1987, que algún día le vamos a contar, no tiene a un autor que le dé la vuelta, no tiene a alguien que encuentre cuál es la clave del personaje y cómo contarlo. En 1987, otro día le vamos a explicar, va a aparecer un autor que se llama Peter David que va a hacer una revolución. Pero hasta antes de eso... La Hulk- mejor etapa de Hulk. Exacto, Hulk no va a tener buenas aventuras. Es bueno, es interesante leer las primeras aventuras de Hulk, sí, son divertidas. Es interesante para leer y entender la mística, pero no el corazón. Pero sí recomendamos que lean las primeras como para que vean que era algo divertido para los Sí, y el 60. Hulk de los 60 es un poco menos tonto que el de los 70. El de los 70 ya es una masa que golpea Exacto. tonta. Y a partir del 87 ya arranca con un montón de cambios como el Hulk gris, Mr. Fix-It. Sí. Después el Smart Hulk. Esto quizá hay fanáticos que no lo saben, imagino que muchos sí. Hubo un Hulk inteligente que cuando se enfurecía pasaba a ser Banner. Claro, eso otra vez lo vamos a contar para no desarrollar tanto, pero sí. Pero eso es Peter interesante. David, eso es Exacto, Peter David. exacto. Ya lo contaremos, para lo El reservaremos. Panteón y demás. Y estos 4 personajes que hablamos se relacionan porque van a formar un grupo muy interesante que son los Vengadores, o mejor conocidos como los Avengers. A comienzos de los 60, Marvel, aparte de tener a los 4 fantásticos, que era la familia, y también tener a un grupo de marginados, que eran los X-Men, no tenía un grupo de superhéroes. O sea que, si en DC estaban los superamigos o la Liga de la Justicia, Marvel necesitaba un grupo de héroes. Y creó a los Vengadores. Y al que eran- nivel de DC, ¿no? Poniendo las primeras líneas. Exacto. Entonces pusieron a Thor, a Hulk, a Iron Man. Pero en sus primeros números, en vez de aparecer el Capitán América, estaban el hombre gigante, Giant Man, y su esposa, o en ese momento Sí, todavía con no quien era su- estaba, claro, que es Wasp, o la avispa. Sí, bueno, al principio como Giant Man, al principio Sí, fue Ant-Man. el También Hombre era Hormiga. el hombre hormiga, pero es una persona que tiene múltiples Cambió mucho de personalidades. nombre. Claro. Pero En- él termina, aparecen en Tales to Astonish en Exacto. una época, y aparece primero el Hombre Hormiga, y después se introduce a la Mujer Avispa, bueno, a la avispa, Sí. y que es un experimento también de Hank Pym, de Henry Pym. Claro, exacto. El Hombre Hormiga, Giant Man y muchos alter egos más. Y estos personajes van a formar el equipo definitivo de Marvel, que en el número 4 van a encontrar Al Capitán. al Capitán Congelado, y a partir de ahí van a tener aventuras increíbles. Por ejemplo, en el primer arco argumental, antes que aparezca el Capi, pelean contra Loki, pero más adelante, la gran pregunta que mucha gente nos hizo también en redes sociales es si Thanos aparece. No, chicos, Thanos en verdad nunca fue villano de los Vengadores. Thanos es villano del universo Marvel. Thanos nunca fue villano directo de los Vengadores. En la película lo que hace es se adapta de una historieta donde Thanos pelea contra todos, que es la saga del guantelete, de la cual ya contaremos, pero nunca fue villano directo de Marvel. Entonces, ¿cuál es la mística de los Avengers? ¿Qué tienen los Avengers de divertidos? Los Avengers de divertido lo que tienen es, como muy bien decía Agustín, si tenés a un personaje que es un hombre hormiga y después tenés a un personaje que es el Capitán América, como bien contamos antes, a otro personaje tan distinto que es Iron Man y otro tan distinto que es Thor, lo lindo es formar un equipo donde todos los personajes no se lleven bien y sean distintos. Además, como el eslogan que tenía la revista era que se luchaba contra villanos que solo se podía derrotar en equipo, por así decirlo, ¿no? Era como para agrandar un poco la revista, pero en sí era la filosofía. Exacto. Este equipo duró 16 números. Una vez que la revista agarró envión, tuvieron otro acierto,
que fue cambiar el equipo. Otra cosa por la que le ganó y le primerió a la Liga de la Justicia, que Avengers, a partir de lo que dice Agustín, empezó a ser mucho más sólido. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había conflictos en los personajes. No se podían llevar siempre bien. Entonces, obviamente que Hulk y algunos personajes que van a... Hulk dura, en realidad, 3, 4 números, no sé. Hulk dura 4 números por una cuestión de que vivía enfadado y tenía problemas, pero cambiar los personajes en un equipo era algo vanguardista y revolucionario. Y ese es uno de los primeros aciertos de Stan Lee en un equipo. Y creo que ese conflicto del Hulk bestia, que es difícil de trabajar en equipo, lo van a tocar en Avengers Age of Ultron, ¿no? Totalmente. Sabimos, el Hulkbuster quiere decir que se les descontroló Hulk. Sí, totalmente. Y además, otra cosa es que los villanos que empiezan a aparecer en Avengers son muy interesantes. En los primeros números de Avengers, aparte de Loki, aparece un personaje que se llama Kang. Kang es una especie de Doctor Doom, pero del futuro, o sea, más poderoso todavía, y es un conquistador, o sea que de alguna manera en el futuro él es una especie de rey o dictador. Y este personaje que se introduce en los primeros números de Avengers no solo tiene tecnología superpoderosa, sino que pelea contra todos a la vez, y además eso empieza a generar que los Vengadores son conscientes en la Tierra de que hay villanos tan poderosos como ellos. Sí. Es la revista que empieza a ser el centro de Marvel, o ese es el objetivo, ¿no? Siempre Cuatro Fantásticos fue muy popular, más en esa época, pero el objetivo era que Avengers pase a ser la Liga de la Justicia de Marvel Comics. Sí, totalmente. O sea, Por eso cambiaron, esto de que te decía, cambiaron el equipo. Algo que es un avance, está muy bueno decir, porque no es que retiraron a los demás. Los demás se iban, aparecían a los 2-3 números, estaban 2-3 números, se iban, pero ellos encabezaban sus propias historietas. También, quizás no con nombre propio, como Tales of Suspense, que pasó a ser mucho tiempo después, tipo en el 68, Capitán América y Iron Man también. Pero cambiaron el equipo y pusieron villanos dentro del claro, eso es algo clave, que haya villanos adentro de la revista. Villanos que se querían reivindicar, villanos que querían dejar de ser villanos. Eso ¿no? es algo también Está muy... Ojo de Halcón, que Hawkeye, que es un personaje que marca mucho lo que vos decís, los conflictos internos hacia adentro del grupo. Se pelea con el Capitán América, se pelea con los que aparecen, siempre Bardero, Clint Barton, es un personaje que ya está en las películas. Y también suman a la Bruja Escarlata, Scarlet Witch y Quicksilver, o Mercurio, como le habrán puesto acá alguna vez. Y esos dos son villanos que vienen de luchar contra los X-Men. Después se va a demostrar y se va a comprobar que son hijos de Magneto, porque venían luchando en la hermandad de mutantes diabólicos con Magneto contra los X-Men. 3 villanos Bueno, eso es algo que... pasan a ser acompañados por el Capitán América, que es el líder. Sí, y eso es clave. ¿Por qué? Porque ahí Stan Lee introduce la metáfora de que la gente se puede reivindicar, que hay una segunda oportunidad en la vida. Y este tipo de metáforas que a veces eran medio raras como estaban escritas, Hasta medio moralejas. moralejas, Stan Lee la tenía muy clara porque atrás de la revista había un correo de lectores donde la gente tenía una suerte de vida como hoy nosotros tenemos en los foros o en las redes sociales. Esa unión con el público marca algo clave para el lector con los autores y con la revista, que es: yo no puedo ser un superhéroe, pero che, qué interesante esta reflexión, o a veces de que se le dé la oportunidad a alguien que fue malo a que se transforme en bueno. Bueno, es en sí la filosofía de Stan Lee y lo que logró, hacer de Marvel Comics un universo. Sí, eso es otra... Mezclar todo. Es otro de los aciertos, esto de juntar a que los personajes se conozcan en las revistas, Que aparezcan en uno, que aparezcan en aparezcan otro. en otras y se empiecen a acordar de sus encuentros, empieza a formar una especie de suerte de palabra continuidad, que hace que las revistas tengan coherencia. Si se ven en una revista, después en la otra recuerdan que se ven. Entonces esto empieza a formar una unión entre todo el universo. ¿Y por qué creemos que Avengers es la revista... no el corazón, pero la más importante de esa época? Porque es la primera que apuesta en distinto al universo de lo que es Superman, Batman y la Liga de la Justicia, a un grupo de héroes que por ahí son muy distintos entre ellos, al igual que la Liga de la Justicia pasa, pero donde de a poco empieza a haber cambios, y no solo cambios con los buenos, sino que los Avengers empiezan a tener muchos villanos raros, empiezan a aparecer los Maestros del Mal, liderados por el Barón Zemo, y las aventuras de los Avengers no empiezan a ser solo en la Tierra, sino también en el espacio. Sí, bueno, termina 10 años después haciendo la guerra Kree-Skrull, que quizás es la primera saga fuerte donde combaten, donde cumplen un papel importante en el universo. Totalmente. Y esto de poner
villanos, como muy bien decía Agustín, y hacerlos buenos, no solo va a generar la atención de los lectores, sino también va a empezar a generar la atención de que la competencia DC se dé cuenta que enfrente hay un solo escritor que escribe todos los títulos y tiene muchos anchos de espada, muchas ideas, para poder llevar a cabo que sus personajes no solo crezcan, sino que tengan conflictos. Si bien Kirby, esto es otro detalle, si bien Kirby dibujó, creo que 6, 7, los primeros 6, 7 números, después empezó a ir Don Heck. Exacto. Va a ir Don Heck, que tal vez no va a ser la mejor versión de él. No, bueno, siempre, el siempre criticado a Don Heck, ¿no? Sí, Porque es un autor criticado. No recomendamos por ahí que vean toda la etapa de Don Heck. Sí, los primeros números con Kirby, porque son de si aventura. querés saber la historia de los Vengadores, tenés que ver la parte de Don Heck. Es parte de la historia de Vengadores. Sí, lo que pasa es que tal vez, ya lo contaremos en otro especial podcast de Avengers, vendrán mejores dibujantes. Seguro. Bueno, después viene John Buscema, sí. Y ahí, bueno, ya cambia la revista, empieza Sí, a ser... ese es para mí el primer gran dibujante de Así que Avengers. también pasa a ser un dibujante eje de Marvel, que Obvio. empieza a dibujar 2 o 3 cosas. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, como recomendación me parece que es verdad lo que dice Agus, no hay que dejar pasar a Don Heck en Avengers, hay que leer los primeros números. Hoy, en la década de los 60, creo que... Si querés leer los orígenes, al menos. Si vos Sí. querés ver grandes sagas de los Vengadores, y te conviene quizá avanzar un poco más. Porque Sí, pero me parece que la idea de hoy es que lean los orígenes de la década de los 60 para que entiendan cómo hoy se puede eso modificar y actualizarlo hoy. Porque el éxito de los 60, de cada historia que contamos, está tan bien hecho y tan claro que es por eso que se permite una traslación. Contar la historia de Iron Man, pero con el origen de la guerra del Golfo, o contar los Avengers y reintroducirlos en el siglo XXI. Los 60 para mí son el árbol, la semilla bien hecha. No sé vos qué opinas, Agus. sí, es la Silver Age de Marvel. Es la semilla, después lo que va a ser el gran árbol, podríamos decir el gran Yggdrasil que mantiene al universo Marvel Comics hasta el Ragnarok, obviamente. Sí, totalmente. Y bueno, básicamente les recomendamos, como habíamos comentado recién, estos van a ser los primeros personajes de Pero los que vamos a hablar. una cosita para Sí. cerrar el tema Don Heck, porque vos, si comparamos a Don Heck con Jack Kirby, que es el mejor, es lógico, es como jugar en un equipo y ser 10 y ser el suplente de Maradona. Nunca te van a ver a vos. No, yo Nunca creo igual te van a que ver. creo que jamás la gente imaginó que íbamos a hablar tanto de Don Heck. Creo que él en el cielo o donde sea que esté, jamás imaginó que le íbamos a dar tanto aire en un podcast. Está todo bien con Don Heck y su familia. Yo estoy de acuerdo que tal vez no hay que compararlo tanto. Busquen si quieren en Google qué onda el dibujo de Don Heck, pero van a ver que no es tan lúcido como Jack Kirby Y o bueno, pero tan como interesante. la lectura recomendada para hoy es: lean todo lo que puedan encontrar de Jack Kirby. Sí, Aprecien totalmente. la capacidad creativa y su enfoque distinto, lo que lo hizo único, tanto a Stan Lee como a Jack Kirby. Así es. Thor, recomendadísimo al principio, Sí, sí. aunque también sea parte de esta guerra fría de luchar Thor, el dios del trueno, contra los comunistas y esas cosas. Pero Sí, bueno, sí, son pero parte bueno, de los orígenes. es verdad, como más o menos para terminar y cerrar la idea, y lo que dijo Agustín es verdad, les recomendamos que busquen dibujos o mucha de la obra de Jack Kirby, y sobre todo que si, de todo lo que recomendamos, que presten atención a la década de los 60 y a los orígenes de estos personajes que mencionamos, porque son clave para entender el universo Marvel. Ya prometemos un segundo podcast con Fantastic Four, Spider-Man, X-Men y otros héroes. No sé si nos va a dar para tanto. No, pero los comentaremos para que vean cómo también son los orígenes de otros grandes personajes. Y si se quieren contactar o quieren dejarnos algunas dudas, con el Twitter de... El mío es negro paunero, @negro paunero. Perfecto, el mío es @lucaferrero83. Y por supuesto que para los próximos podcasts les prometemos nuevas figuras o nuevos personajes, películas, rarezas y entrevistados. Más orígenes y más ir a fondo sobre distintos grupos, distintos personajes. Y como muy bien un día dijo Stan Lee, Nuff said, hasta luego y hasta otro día nos veremos. Excelsior. Muchas gracias por escuchar Marvel Manía, el primer y único podcast latinoamericano dedicado a Marvel. Hasta el próximo episodio.